contar, no caben mil palabras definir tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. Fronteras no pueden parar, no podrán limitar el poder de tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. No hay números para contar, no caben mil palabras definir tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. Fronteras no pueden parar, no podrán limitar el poder de tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. Él nos ha amado con amor eterno. Él nos ha amado con amor eterno. Recibe toda la adoración, Señor. Recibe toda la gloria, mi Rey. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Rey. Tu pueblo te canta y te adora. Tu pueblo te reconoce como el único santo. Levanta tu adoración, levanta tu adoración. Que salga de un corazón agradecido que reconoce cuánto el Señor te ha amado. Si estás consciente de que su amor te alcanzó por encima de todos tus pecados y de todas tus debilidades, que no te frene, que no se estén grabando. Su presencia está en este lugar. Y
cuando su presencia desciende en un lugar, todo corazón que vino afligido y que vino quebrantado sale restaurado, porque su presencia lo cambia todo. Oh Señor, gracias por tu temprana visita en este lugar. Gracias Señor, gracias Señor. Decímonos una última vez, ¿quiénes somos nosotros para que Él nos ame de la forma en la que lo ha hecho? Porque no existe un amor más grande que se compare con el amor de nuestro Dios. Este amor que no le importó ser tan santo, ser tan perfecto, ser tan digno de gloria y de honra, sino que se despojó de toda su grandeza para venir aquí a hacerse hombre como cada uno de nosotros, para alcanzarnos y hacernos uno con su Hijo Cristo. Si eso no te mueve a elevar una adoración a nuestro Dios, yo no sé qué más puede moverte. Hemos sido alcanzados por gracia. Hemos sido alcanzados por su amor. Hemos sido alcanzados. Damos gracias a Dios por otra noche que podemos unirnos. Damos gracias a Dios porque hemos sido alcanzados por su amor, por su misericordia, por su gracia, porque realmente es una vida totalmente diferente cuando somos alcanzados con Dios en medio de todas nuestras carreras diarias, de nuestras preocupaciones diarias, en medio del trajín de la vida, en este camino, en este peregrinar hacia la casa del Padre. Recibimos el refugio perfecto de Dios que nos acompaña con ese sol durante la noche, con ese calor durante la noche y con esa nube de día protegiéndonos de todas las cosas. Realmente es una gran bendición poder aprender de su palabra cada día. Como decía Pablo en el día de ayer, no vine a ustedes como una estrella fugaz. Realmente es una palabra fuerte del Espíritu Santo, porque Cristo tampoco pasa por nuestras vidas como una estrella fugaz, sino que realmente somos impactados por su amor, por su misericordia, por su bien. Somos sanados por su bien. Él trae a nuestras vidas sanidad y medicina. Él sabe lo que necesitamos para no salirnos del camino. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita en nuestro corazón para no desviarse, para no dejar de prestar atención a su voz. Y ojalá cada noche, hermanos, escuchemos su hermosa voz y no endurezcamos nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos por esta noche. Gracias, Señor, te damos por la vida de Tony, que va a ser la segunda parte de este capítulo 7, la integridad y el carácter cristiano. La segunda parte de este tema que nos vamos a gozar el día de hoy, juntos, desde Casa de Oración Maryland, acá preparando cada uno de nuestras familias un tiempo de acción de gracia para mañana. Realmente es una celebración muy bonita la que vamos a tener el día de mañana. Cada familia poder tener un tiempo de acción de gracia, dándole gracias a Dios. Yo le decía a los chicos míos en el bus antes de bajarse, tómense un minuto y denle gracias a sus padres. Saben que acá tienen tantas cosas que no saben apreciar una salida del sol. Yo a la mañana cuando salgo con ellos y el sol sale en esa montaña, es algo maravilloso para mi corazón. Me emociono por la presencia de Dios. Y hay mucha gente que ni siquiera ha visto la montaña. Una vez me sorprendí, acá nomás en Frederick, le dije a una señora, qué bonita, fui a arreglarle la calefacción, y le digo, qué bonita su casa, qué bonito ver la montaña cada día, el amanecer. Ah, desde que vivo acá nunca vi la montaña y el amanecer, no he tenido tiempo para eso. Entonces yo me pregunto, ¿están vivos?
Y la respuesta es no, porque solamente nos da vida a Cristo. Siempre les digo que si Dios viene esta noche, que te encuentre vivo. ¿Qué problema si te encuentra muerto? Porque realmente no poder apreciar la vida es un gran problema. Es un gran problema. Gracias, Señor, por la vida de Tony. Bendícelo en este momento. Bendícelo de la cabeza a los pies, como hacías con el sacerdote Aarón, con el aceite nuevo de tu gracia y de tu amor, y que podamos ser impactados por esta segunda parte de la palabra. Tony, bendiciones. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones, querido. Amén. ¿Se escucha bien, pastor? Se escucha muy bien. Oh, qué bueno, porque siempre tenemos problemas con el Wi-Fi. Toma un montón de tiempo para podernos conectar. Y como tenemos la computadora, No, y con la tabletita estamos tratando siempre. También cuando llega estos días así que toda la familia está en la casa, están todos conectados, entonces las redes están bien cargadas. Los domingos y los días que es feriado, las redes están súper cargadas y se pone más lento todo. Amén, creo que eso es también, y Jen está trabajando también, de las dos computadoras prendidas ahí. Entonces, pero bueno, que ya estamos conectados. Damos gracias a Dios por un día nuevo. Nos dio fuerza para levantarnos, para ver la luz del día, y nos vamos a gozar en lo que sigue de estos versículos. Señor, toma control, que seas tú, Señor, guiándonos, que podamos aprender, Señor, lo que tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que abra mi entendimiento, que yo primeramente pueda aprender tu palabra, Señor, siempre que abra esta palabra poderosa. Habla mi vida primeramente, habla a mis hermanos, que sea mucho o poco, Señor, que sea para beneficio, que lo pongamos por obra y práctica, en el nombre del Señor Jesucristo. Y seguimos con la integridad y el carácter cristiano. Aprendimos de todo lo que Pablo sufrió, que lo miramos en el libro de los Hechos, capítulo 17, todo lo que estaba pasando, las situaciones. Entonces leímos del versículo 1 de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 6. Y para repasar un poquito, vamos a leer el versículo 6, y dice así: ni buscamos, dice, gloria de los hombres, ni de vosotros. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Dice el 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos. Perdón, hermanos. Para no ser, dice, porque acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros,
os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros, los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Yo estaba buscando, hermanos, la palabra integridad en lo secular. Y dice así, derivado del latino, que significa integritas o integratis. Significado de integridad, dice, derivado del adjetivo integer, dice, totalidad, totalidad, intacto, totalidad, intacto, entero, dice, no tocado o no alcanzado por un mal. Esto es lo que significa integridad, ¿no? Entonces, en lo secular. Y la integridad sí es muy importante, hermanos, en nuestro diario vivir. En donde quiera que estemos, cuando nos miran, cuando no nos miran, eso es tan importante. Cuanto más ahora que nosotros somos cristianos, esa integridad de la palabra de Dios tiene que ser, tiene que brillar, ¿no? Yo pienso que si nosotros somos de los que vamos a la tienda y miramos una naranja botada o una manzana y le pegamos una patada, y si no la recogemos y la ponemos donde va, eso tiene que ver con la integridad. Por ejemplo, si caminamos y miramos ropa tirada, saben cómo se cae la ropa en las tiendas, y nos paramos encima de la ropa y está al frente mío, yo no recojo esa ropa, yo vengo, la recojo, eso se llama integridad, porque eso es lo que hay en uno, ¿no? La integridad, que como dice aquí en el latín, total, dice, no alcanzado por un mal, o sea, que no está eso malo en uno, ¿no? Que es el adjetivo de totalidad, intacto, entero. Entonces pienso que en nuestro diario vivir, la integridad es tan importante, mayormente cuando las personas no nos miran, ¿no? Me acuerdo, a mí me gusta mucho el chocolate negro, y a veces compro mis chocolates, y hay un señor africano donde yo voy a comprar, siempre está parado ahí en los días que yo voy, y el Espíritu Santo me puso en mi corazón de que yo miraba a esta persona con solo ver lo que era un cristiano. Entonces lo saludaba, de repente le daba la mano, y después hizo lo tocadita con la mano, y yo le pregunté, ¿tú eres cristiano? Y me dijo, sí. Oh, qué bueno, porque yo también soy cristiano. Ya un día yo pasé por ahí y le compré un chocolate ahí en la misma tienda, y me dice, bueno, estamos al frente de la cámara, y dame tu recibo. Y le digo, toma chocolate, le compré 2. Entonces, y me dice, dame tu recibo para cualquier cosa, que miren que yo estoy leyendo el recibo, y para ver todo lo que tú llevas, que nunca me pedía el recibo. Entonces yo amo esa integridad también, por parte de él, ¿no? A veces me ha pasado que
La pasada me saqué un paquetote de agua que lo traía hacia abajo y no lo pagué, pero la próxima vez dije yo, ya no quiero regresar y para ir a la tienda de nuevo de las líneas, me lo voy a llevar para la casa. La próxima vez simplemente compro otro paquete y pago 2 veces. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Con Oscar me ha pasado a veces que nos traemos cosas y yo le digo a Oscar, cuando estamos en el carro, papi, ¿qué hacemos ahora? Y me dice, vamos a dejarlo. Entonces vamos, entonces sin hacer un escándalo, entramos a la tienda y lo ponemos ahí y nadie se dio cuenta, no hay necesidad de que haya una investigación ni nada de nada. Entonces, eso son ejemplos de integridad, ¿no? Entonces yo pienso que de alguna forma Dios quiere que todos seamos así. Tristemente y lamentablemente el ser humano no es así, especialmente los que no conocen a Cristo. Para nosotros yo pienso que se nos demanda esa integridad en nuestro diario vivir. Y este es el carácter, como dice aquí, carácter cristiano, la integridad referente al evangelio, a la palabra de Dios, a lo que Dios nos ha dado por gracia, a lo que por gracia hemos recibido, como el apóstol Pablo. Pensamos que hoy día, hermanos, sabemos los padecimientos del apóstol Pablo, las prisiones, todo lo que sufrió, que lo agarraron a pedradas, todos los sufrimientos. Hoy día, hermanos, posiblemente aquí no lo vemos, pero sí esto está pasando diariamente en diferentes países del mundo. Nosotros no nos damos cuenta de eso aquí, pero yo estaba investigando un poquito y estaba viendo que en Nigeria hay una organización que se llama, déjenme buscar, se llama Open Doors, y dice que más de 360 millones de cristianos, dice, viviendo en lugares donde experimentan altos niveles de persecución y discriminación. Y a esto es lo que nos enfrentamos diariamente, solo que nosotros no lo miramos. Dice, 5.898 cristianos asesinados por su fe, 5.110 iglesias y otros edificios cristianos atacados, 6.175 creyentes detenidos sin juicio, arrestados, condenados o encarcelados, 3.829 cristianos secuestrados. Y esto, hermanos, sigue y sigue y sigue y sigue de los años, de lo que ha pasado y todo eso. Perdón que cuando hablo se me agita más la garganta y siento que me ahogo. Pero esto es lo que está pasando, hermanos. Entonces, voy a leer una vez más un poquitito aquí, algo que dice de que le arrancaron la cabeza a alguien. Vemos en la Biblia que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, ¿no? Entonces, déjenme leerles. Dice, a ver si lo encuentro. Perdone que tome tiempo, hermano, pero esto es importante porque esto es lo que el apóstol Pablo se enfrentaba, ¿no? No se lo encuentro ahora mismo. ¿Dónde está? Bueno, no lo encuentro ahora mismo, se me perdió. Pero en Nigeria, en el 2020, 2021, pues fue el 2020, un reverendo, él era autoridad y reverendo del lugar ese, hermanos, lo secuestraron
y pedían, creo que $2 millones de recompensa. Entonces, reunieron el dinero y al final de todo no hicieron nada. Entonces le cortaron la cabeza. Y eso es lo que nos enfrentamos, ¿no? Y esa es la condición del mundo que vivimos. Simplemente que nosotros no lo miramos aquí. Quería traer esto porque esos son los sufrimientos que se enfrentó el apóstol Pablo, ¿no? Con Silas, con Timoteo, con Bernabé, con todos ellos, todos los acompañantes. No fue nada fácil. Entonces, vamos al libro. Yo sé que el tiempo avanza. Puede participar, hermano, cuando tenga oportunidad, si quiere comentar, si tiene preguntas. Estamos libres para hacerlo. Dice, aprendemos de que las lisonjeras, como dice, va a ir un poquito atrás al versículo 5. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, encubrimos avaricia. Dios es testigo. Entonces, habíamos visto ayer, hermanos, de que aquí lo tengo, de que halagar a alguien para obtener beneficios propios, eso significa lisonjear, no hablar con la sinceridad, la hipocresía, son cosas que la Biblia nos prohíbe, eso no lo tenemos que hacer. Vamos a leer Proverbios. Regresé ahí porque eso es algo tan importante que no tiene que estar ni pasar por la mente de nosotros cuando se trata de lisonjear a cualquier hermano, al pastor, a cualquier hijo de Dios. Entonces dice, déjenme buscar los Proverbios, capítulo 29, versículo 5, dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Claramente lo dice Salomón, ¿no? Que es lo que las consecuencias de lisonjear es algo que no debemos de hacer. Dice el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos, se os carga como apóstoles de Cristo. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, dice 7, como la nodriza que cuida con ternura a sus polluelos. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el libro. Dice, los obreros deben desarrollar un sano afecto por los hermanos. Dice el versículo 7, resalta que ellos fueron tiernos entre los santos en aquella comunidad. Debemos aprender que la ternura es relacionada con lo que somos. Alguien pudiera fingir ternura sin ser tierno, eso lo podemos hacer, pero no tiene que ser así. Entonces, pero Pablo dice que ellos fueron tiernos. Los que sirven al Señor deben someter el corazón al Espíritu Santo para que manifieste la ternura de Cristo en su ser. Entonces podrán ministrar a otros en el afecto cariñoso propio de un obrero aprobado. Esa es la única forma que nos demanda la palabra de Dios, ¿no? Que debemos hacer esto con el corazón. Dice, dice, los que sirven al Señor deben someter el corazón y el Espíritu Santo para que se manifieste de la única forma que lo vamos a hacer, como Dios nos ama a nosotros, como el Espíritu Santo de Dios
nos guía en ese amor, así así debemos tratar a nuestros hermanos. Vamos a leer Mateo 23:37. Dice así. Perdón, ¿puedo aportar algo? Amén. Amén. Bendiciones a todos. Quítale el volumen, Hani, para que no se oiga. Gracias. Yo quería aportar un poquito sobre el texto que leíste. Perdón, estoy trabajando, pero cuando yo estaba estudiando la clase sobre lo que es una nodriza, y yo pensaba que una nodriza era como una partera, ¿verdad? Que te ayuda a tener el bebé, no en un hospital, pero así en casa, ¿no? Una partera, un parto natural. Y cuando buscaba, encuentro que pues no es eso, yo estaba equivocada. Entonces, quizás todos los demás sepan, pero yo no sabía. Y la nodriza es alguien que contrataba, o sea, una mujer que había dado también luz, tenía hijos y estaba amamantando. Entonces, si la contrataban para darle de amamantar a otros niños, a otro bebé, quizás la madre no podía tener esa leche en diferentes razones. Y yo quiero decir este significado sobre nodriza, y lo voy a leer. Dice aquí sobre la nodriza, ¿verdad? Dice, perdón, me hago bolas, perdón, Tony. Es una mujer que amamanta al hijo de otra, ¿verdad? Pero en ese tiempo de amamantar, hay una conexión, puede haber una conexión tan especial entre la mujer que está amamantando al bebé que no es suyo, que forma como un vínculo, un cariño, un amor, ¿verdad? Entonces, estaba buscando aquí sobre lo que significa la nodriza espiritualmente. Dice aquí en lo espiritual, la nodriza hace la función de una madre, ayudando al recién parido a alcanzar madurez, ¿verdad? Y eso es precioso, porque cuando lo llevamos a nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Ese es el amor, ese es el vínculo, eso es la paciencia, la compasión, ¿verdad? Que se siente para poder ayudar a otros o llevar ese mensaje bendito de salvación. Tiene que haber una pasión, ¿verdad? Una pasión por servir al Señor, y simplemente se me hizo bonito esa descripción y lo quería compartir. Amén, gracias por la aportación. Amén, eso sí, así es. Ese es antes creo que fue la mamá de Moisés que fue Débora, que hizo lo mismo también, ¿no? Pero la palabra de Dios. Entonces, dice, como dice aquí, en la segunda parte del versículo 7, Pablo compara con la ternura ministerial con la de una nodriza que cuida a sus propios hijos. La mención de cuidar a los... Perdón, no sé si me estaban escuchando, esto no tengo volumen. Okay. Amén, hermana, sí la escuchamos. Amén, gracias. Gracias, Claudia. Dice su propio hijo. La mención de cuidar a hijos pequeños aquí tiene el sentido que usó Jesús en el versículo que les iba a leer. Se encuentra en Mateo 23:37.
Y dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Ese es el amor, hermanos, de esta nodriza, ese amor que Dios tiene para con todos nosotros. Dice aquí, todo esto revela el cuidado que debemos tener con los recién convertidos, a los cuales debemos tratar como niños en Cristo, hasta que maduren en su fe. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro 2:2. Que Dios le dé paciencia a nuestro pastor con lo nuevo, ¿no? Porque cuando somos nuevos, lo que somos dolores de cabeza, nada más, yo lo digo por experiencia. Entonces, tiene que tener ese amor, esa paciencia de Pablo para lidiar con tanta situación, con tanto dolor de cabeza, ¿no? Él tiene que pedirle a Dios que lo guíe para cómo manejar este asunto de los nuevos convertidos. Dice, en el versículo 8 hace gala, dice, en el afecto que tenían estos siervos del Señor hacia los tesalonicenses. Dice, aquí deja ver el amor, que el amor no es palabras. Dice, junto con el deber, que el amor no es solo palabras, junto con el deber de comunicar el evangelio. O sea que la palabra de Dios es la que hace el efecto cuando él usa la palabra de Dios para cualquier situación. Dice, el obrero debe estar dispuesto a entregarse a sí mismo por amor a los santos. Ellos tienen que ver con la disposición, el sacrificio que sea necesario por el bien de ellos. El tipo de afecto, dice, que valía en el idioma griego a una añoranza profunda que tenía los padres por ver a los hijos que habían partido. Se imagina que esa añoranza que uno siente cuando, bueno, yo no, en este caso no, yo no, pero las personas que han perdido hijos, ese dolor, ¿no? Refiriéndose a estas situaciones con los nuevos convertidos. Dice, con ello podemos medir cuánto amor sincero había en el corazón de Pablo y en sus siervos. Estamos viendo un hombre, hermanos, que un militar. Se imagina el carácter de nuestro hermano allá en nuestro hermano Gerardo, que es militar. Se imagina el carácter de militar, como fue el papá de mi esposa también. Yo tuve la oportunidad una vez, antes de que muriera, hablar con él, y me dijo así como una orden: cuida a mi hija, me dijo, porque si no, la va a ver conmigo. Entonces, Pablo, que era un militar, que era una persona que sabemos la historia, que lo que hacía con los cristianos antes de él, que no era convertido, ¿no? Que los llevaba, los presentaba al concilio para que los castigaran. Esteban murió a los pies de él. Entonces, y hablando con estas palabras, dice, con ello podemos medir cuánto amor sincero había en el corazón de este hombre, Pablo y sus consiervos. Dice, hoy también necesitamos pedir a Dios que produzca tal integridad en nosotros. Esa integridad, hermano, es tan importante que la tengamos, especialmente que son ministros de Dios, que nuestro amor sobreabunde, dice, para con aquellos a quienes ministramos en Cristo. No es que le vamos a estar dando besitos a cada ratito a los hermanos, o que lo vamos a estar sobando la espalda, o que lo vamos a estar... No, tiene que ser la palabra de Dios, que venga y que los confronte con la verdad. Dice la palabra de Dios, y conocerá la verdad, y la verdad los hará libre. La verdad, la palabra nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar, y esa es la que en uno nos va a cambiar. Pero sí, el carácter del ya sea del misionero, pastor, evangelista,
el ministro que está al frente tiene que hacer eso, de acuerdo a lo que leímos. Dice aquí 2, 9, 10, dice, así fue en la manera que Pablo y Silas se condujeron en Tesalónica. Estos obreros del Señor trabajaron arduamente con sus propias manos, más hasta fatigarse. No querían devengar ningún salario de aquellos tiernos discípulos. Esto les hizo trabajar de noche y de día para ganar su propio pan. Ya estamos hablando de que Pablo posiblemente no trabajaba tanto, ¿no? Porque, o posiblemente sí, pero tenía que orar, tenía que prepararse, tenía que presentarse en las sinagogas a traer la enseñanza, la palabra de Dios, preparado, ¿no? En todo eso. Pero aquí dice que él trabajaba de día y de noche. Cuando leemos el capítulo 18 del libro de los Hechos, nos damos cuenta de que Aquila y Priscila, ellos, la pareja, hacían el mismo trabajo que Pablo, ¿no? Ellos hacían tiendas, y ahí dice que Pablo comenzó a trabajar con ellos. Se imagina, hermanos, después de estar estudiando la palabra de Dios, una predicación que es agotante para los hermanos que traen la palabra de Dios, así como el pastor que trae la palabra de Dios, la preparación de la palabra de Dios, porque tiene que ser una palabra que venga de Dios, guiada por el Espíritu Santo, a pesar del trabajo secular que demanda tanto tiempo, ¿no? Todo el día, desde la madrugada, no es nada fácil. Entonces Pablo estaba viviendo esto también. Y dice aquí, esto le hizo trabajar de día y de noche para ganar su propio pan. Lo único que les interesaba es poder predicarles el evangelio de Dios. Qué lindo, ¿no? Ese es el amor que tienen los siervos de Dios por las almas para que se salven. Pablo, de acuerdo a la palabra de Dios, Pablo podía no haber trabajado, podía decir, bueno, pues yo soy un siervo de Dios, soy un apóstol, ayúdeme. Y eso no está en contra de la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que el que hace la voluntad de Dios, vamos a leer unos versículos para que eso quede claro también. Mateo, esto es muy importante porque a veces no tenemos en cuenta esto. Mateo 10:10 dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Entonces, que el que hace la voluntad de Dios no va a llevar la maleta con todas las sopitas ahí, con todo lleno de ropa, se imagina un misionero con el volcán de maletas ahí. Entonces, como que no, o con la cantidad de comida. Y Jesús le dice que no lleven nada, pero dice aquí, porque el obrero es digno de su alimento, o sea que un obrero es digno de su alimento. Dios no lo va a dejar, no lo va a desamparar porque siempre le va a proveer. Hay varios pasajes, pero le voy a leer uno más, nada más. Se encuentra en 1 Corintios 9:14, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces, si dice que vivan del evangelio es porque de alguna forma son hombres dedicados a la palabra de Dios. Entonces alguien los tiene que sostener a ellos, no tiene que proveer para ellos. Y en este caso sería, si es pastor, sería la iglesia. Si es misionero o evangelista, sería la iglesia que da para el avión, o para el carro, para lo que sea. Entonces, de ahí es donde sale eso. Entonces, Dios está de acuerdo con eso. El problema hoy día, hermano, es de que
han tomado ventaja de esto. Pastores, misioneros ponen su salario y más en este país, porque eso es lo que han aprendido ellos. Una vez que tengan los títulos, todo eso, están bien, los agarran en las iglesias y ya vienen con un salario. Entonces, a la larga pienso que es un daño, ¿no? Pero cuando es de Dios, hermanos, esto yo pienso que Dios conoce la necesidad, y vemos en este caso Pablo y los discípulos, todo lo que ellos sufrieron, que no lo tenían todo, hermanos, sufriendo siempre, pasando frío, necesidades, trabajando día y noche, como dice aquí, y fue a lo largo de la vida de ellos hasta que murieron, no haciendo tesoros en la tierra, sino que haciéndolos en el cielo. Eso es lo que más vale, hermanos, porque de aquí no nos vamos a llevar absolutamente nada. Entonces, pero sí es muy importante que tengamos cuidado de aquellos que llevan el evangelio, ¿no? Amén. ¿Puedo comentar algo? Amén. Perdón, ahora que estaba hablando de esto, me recuerda cierta ocasión cuando estaba en Florida. Trabajaba para un médico que ayudaba a las personas a perder peso, ¿no? A través de tratamiento, de medicamentos, de inyecciones, y yo era una de las enfermeras. Y no sé si ustedes han escuchado quién es Paula White. Ella estaba en un ministerio bien grande, ¿no? O sea, muy reconocido, se escuchaba mucho. Tenía una iglesia que se llamaba Without Walls, grandísima, con su esposo pastoreaban, y ella es bien delgadita, ¿verdad? Como una muñeca, así, bien bonita ella. Entonces, en esos tiempos, pues, ¿verdad? Estamos hablando de muchos años, más de 15, 16 años, no me acuerdo. Yo me acuerdo que a mí me tocó llamarla a ella, pero yo no sabía quién era ella. Me acuerdo que me tocó llamarla al cuarto, tomarle todos los signos vitales, darle una inyección. Y me recuerdo cuando le iba a dar la inyección, ella ponía su cuerpo así como un bebito que tiene miedo a esa aguja. Y nunca se me olvida porque ella se retorcía toda, y entonces yo iba a darle la inyección y ella se ponía así. Y ese nombre se me quedó en mi mente y lo que pasó, ¿verdad? Entonces, pasando el tiempo, yo me doy cuenta que ella es una esposa de un pastor, o ella se decía pastora, Without Walls y internacional. Ahora la miraba hace poco, que es como estaba en los consejerías, no sé si era de Trump, cuando estaba en office, algo así. La cosa es de que ella anunciaba de tener fortaleza en Cristo, como Dios era maravilloso, que nada era imposible para Dios, y empezó a decir que ella estaba haciendo ejercicio, comiendo sano. Me tocó ver un comercial o algo en la tele, y yo decía, pero si esta mujer estaba yo le puse las inyecciones, yo estaba allí. Eso es algo que pensamos que se puede esconder, pero en aquel tiempo yo no sabía quién era. Ahora viene esto a mi memoria y digo, es tremendo. A Dios no lo podemos burlar, ¿verdad? No hay personas que no son íntegras, ¿verdad? Que no obedecen a lo que Dios hace, lo hacen a medias, ¿verdad? Y es tan importante porque nunca sabemos con quién estamos hablando. Y eso es terrible. Pasa hoy. ¿Cuánta gente no quizás mandaba dinero, verdad? Esta iglesia se vino abajo. Terminaron divorciados, engaño y todo eso, porque la televisión lo dice. Y estaba otro pastor americano, T.D. Jakes, algo así. Él es un pastor ya mayor. Igual, en cierta ocasión me tocó como
hablar sobre seguro médico y de casa y esto. El hombre tenía no sé cuántas casas, no sé cuántos carros, era un millonario, ¿verdad? Y digo, y todo esto viene de las congregaciones, ¿verdad? Y como dice el pastor, mandan un poquito para allá, un poquito para acá, pero de verdad no ayudan aquí a la comunidad, a donde hay tanta necesidad. Dios demandará, ¿verdad? Y pareciera que esto pasaba antes de los que se querían aprovechar, pero sigue pasando y se volverá a repetir. Y simplemente es bueno que nosotros estemos conscientes que tenemos que vivir una vida íntegra, porque no nos podrán ver los hermanos, quizás no nos mira las personas, no nada, pero no sabemos el día de mañana quién nos vio haciendo algo mal, y lo más importante es que le fallamos a Dios cuando hacemos estas cosas. Amén. Gracias por la aportación, Jane. Y sí, es una realidad, hermanos. Por eso de que mucha gente no quiere creer en el Evangelio de Dios por todo lo que miran, pero Dios tiene un propósito como cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, dice aquí, lo único que les interesaba es poder predicarles el Evangelio de Dios. Ese era el plan de estos misioneros, de Silas y Pablo en la iglesia de Tesalónica. Y aquí está la cita de Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ese era el plan de ellos, llevar la salvación. Dice, en ese contexto, 3 actitudes que fueron notorias por parte de ellos ante los hermanos. Dice, se comportaron santa, justa e irreprensible. Dice aquí, por tanto debemos procurar una conducta tan piadosa que aún los adversarios no tengan nada malo que decir de nosotros. Es tan importante la integridad del cristiano para no dar de qué hablar, ¿no? Dice aquí, el mensaje de un ministro fiel gira alrededor de la fidelidad a Dios. Y esto lo vemos en el versículo 11 y 12, dice así, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dice aquí, Pablo se compara con un padre y a los discípulos en aquella ciudad los compara como hijos. Todo cristiano merece ser exhortado y luego consolado. Por tanto, cuando tengamos que ministrar a los santos, debemos recordar que nunca los debemos dejar desalentados, sino consolarlos de la misma manera que Dios lo ha hecho con nosotros. De igual manera, como Dios nos habla a nosotros, como Dios nos ama a nosotros, como Dios nos corrige a nosotros, con la palabra de Dios tenemos que corregir a los demás. Todos debemos ser confortados y todos requerimos ser consolados. Dice, el obrero cristiano nunca debe tener una palabra condenatoria de sus labios. No tenemos que condenar a nadie, hermanos. Eso no nos pertenece a nosotros, no nos incumbe. Dice, una palabra condenatoria en sus labios, sino el deseo de reparar lo dañado, de traer a la oveja perdida, de consolar a los que están en aflicción. Les pedían, dice aquí, en el versículo 12, el escritor vela que cuando visitaron aquella ciudad les hacían frecuentemente un encargo a los hermanos. Les pedían que anduvieran como era digno de Dios, el cual los había llamado a su reino y gloria. Andar conforme a esa dignidad divina equivale a manifestar al mundo el carácter santo de nuestro Dios. Debemos recordar como Cristo dijo
que Él es la luz del mundo y a la vez nos llamó a nosotros a la luz del mundo. Vamos a ver, eso está en Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. De manera que no hay forma de que se esconda, ¿no? Tiene que estar a la vista. Déjeme leerle Juan 8:12. Y dice, este no concuerda. Déjeme leerle Juan, primera de Juan 2:6. Y dice así, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea que tenemos que ser imitadores de Cristo, ¿no? El que dice que permanece en él, si permanecemos en Cristo, debemos ser testimonio y andar como él anduvo. En una época de tanto liberalismo teológico y desvío de la verdadera fe, los maestros cristianos debemos enfatizar que la santidad conviene a la casa de Dios. Es tan importante. El mundo está en un mundo degenerado, que no tiene respeto para nada, que no hay educación, que aparentemente todo lo que se le mira se le llama bueno, pero no es bueno. Entonces, tenemos que ser ejemplo, no cabe duda, ¿no? Yo le digo a mi esposa, siempre que mires a alguien ahí o pases al lado, salúdalo, háblalo, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Entonces no podemos ignorar a las personas, ¿no? Como que son unos robots. Dios nos dio labios para hablar y decirles que nos dan oportunidad del amor de Cristo, ¿no? Es triste, hermano, porque en los trabajos uno llega al trabajo, le dice buenos días o buenas tardes y no le contestan a uno. En la tienda, a mí me ha pasado aquí mismo. Estamos viviendo un mundo de tanta indiferencia, hay tanta discriminación que hay, tanto racismo que hay, y si a nosotros que somos cristianos no nos importa eso tan bien, ¿se imagina? Qué duro, ¿no? No tiene que ser así, tenemos que ser ejemplo, tenemos que imitar a Cristo. Aunque nos digan que estemos locos, hay que hacerlo. Buenas noches, hermano Tony. Amén, hermano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mis hermanos, a todos. Bendiciones a todos. Gracias a Tony, porque sinceramente, si miramos yo quería hablar sobre lo que usted expresaba sobre la integridad. Efectivamente, usted enfermito, efectivamente tiene la gran voluntad de enseñarnos a nosotros, y efectivamente creo pues que todos le agradecemos. Entonces, si nosotros miramos sobre la integridad, entonces ahí cae también eso. Entonces yo miraba pues que definitivamente sobre la integridad, pues eso se traduce en muchos factores, podemos decir así: honradez, como usted la explicaba también viene siendo la firmeza de las acciones, ¿ve? La firmeza de las acciones que se debe hacer, y lógicamente la lealtad, el respeto a los demás, como usted estaba hablando también ahorita, pues que llega a un lugar, a una oficina y buenos días, tampoco contesta. El respeto por sí mismo, primeramente tengo que respetarme por sí mismo, ¿ya? Y la puntualidad, pues.
y más que todo también lo que se refiere a la disciplina, ¿ves? La disciplina, que por ejemplo todos estos elementos fundamentales, pues que para llegar a asemejar, pues en otras palabras, llegar pues los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, lógicamente tenemos que gozar de todo, con todo que engloba pues esa integridad, pues como usted lo planteaba también. Entonces efectivamente una persona íntegra es alguien pues quien se puede confiar, ¿ves? Yo no voy a confiar en una persona deshonesta, pues deshonesta, como lo ha explicado también, por ejemplo, de esos falsos pastores, de esas falsas religiones, y definitivamente gozan de este mundo, pues, se aprovecha. Entonces, ¿será íntegro él? No, efectivamente, como usted lo explicando, efectivamente no es íntegro. La desconfianza, porque realmente es mentiroso. Y además también que para ejercer esa disciplina consciente, firme, como efectivamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra predicando las buenas noticias, efectivamente nos demuestra a nosotros con toda esa disciplina, esa firmeza de acción que tuvo él con su apóstol, con sus seguidores, esa lealtad al Todopoderoso, a Jehová, a su Padre Jesucristo, el Padre de Cristo, pues, a Jehová Dios, esa disciplina que demostraba y que hacía caer, pues, que en la actualidad, pues, nosotros, pues, busquemos a esa realidad, pues. Y entonces, y ese respeto a los demás, pues, ese respeto a los demás, que efectivamente no es que usted también, sinceramente, yo tenga algo más que usted y yo lo voy a ir a respetar y después me voy a la iglesia a orar, ¿ve? No voy a ser íntegro, no, sinceramente no le estoy siguiendo los pasos a nuestro Señor Jesucristo, pues, creo yo, pues, y respeto por sí mismo, pues, sinceramente, yo tengo que respetarme mi persona, si así como me respeto, yo tengo que respetar a los demás y me respete también. El respeto se gana con esa integridad, ¿ves? La confianza se gana con esa integridad, con ese respeto a los demás, ¿ves? Y entonces, por lo tanto, tenemos que la integridad también, lógicamente, es el conocimiento sobre el cual, pues, vamos a edificar, pues se edifica el carácter de una vida semejante a la de Cristo, pues. Entonces, definitivamente, uno anda, bueno, la persona pues que realmente no hemos estudiado, no hemos estudiado, sino que no hemos seguido a Cristo, pues el Evangelio de Dios, efectivamente, tal vez esa palabra la miramos generalizada, pues, ¿ves? Pero sinceramente íntegro. Y después yo estaba viendo, mientras usted estaba explicando, pero tomándole atención a usted también, estaba viendo pues que entre Proverbios 10:9 dice, quien se conduce con integridad, anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Y eso es clarito, ¿ves? Definitivamente, claro, ¿por quién será descubierto? Por los demás. Y también mirar en Proverbio 11:3, dice, a lo justo lo guía su integridad y a lo falso lo destruye su hipocresía. Como también usted lo expresaba también exactamente, ¿ves? Y Lucas, no sé si lo leyó, pero Lucas 16:10, pues efectivamente expresa, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Qué lindo. Sinceramente, si nosotros, ahí está la guía. Lo que pasa es que efectivamente, como vivimos en este mundo pecador, vivimos en la maldad, se nos pasa, pues, y conocemos otras palabras que sinceramente las queremos emplear en nuestra vida y las utilizamos en la práctica. Otras palabras como la vanidad, como la hipocresía, como el irrespeto, como la envidia. Eso sí eso lo ponemos en práctica, pero esto que usted está explicando ahorita, sinceramente, efectivamente no se pone en práctica, no lo ponemos en práctica, ¿ves? Digo en general, pues no lo ponemos en práctica, porque si lo pusiéramos en práctica viviéramos, creo yo, en un mundo lindo, en un mundo entre hermanos, en un mundo que sinceramente, meramente cristiano, ¿ves? Meramente cristiano, no haría la hipocresía de esas personas que quieren confundirnos, a toda la humanidad, pues quieren confundirnos utilizando la palabra de Dios, pues, y decirlo, pues como usted lo explicaba, pues decirlo de una manera vulgar, de una manera pues que sinceramente
cayendo en pecado, pero a ellos no le importa, no tiene vida, pues no tiene vida espiritual, pues. Amén. Buenas noches. Amén. Gracias, hermano Gerardo, por la aportación buena que dio. Es tan importante la integridad, hermanos, que y lo triste de esto es de que la iglesia está ahí mismo errando. Es un pecado eso, porque si no somos transparentes, si no vivimos lo que predicamos, es al diario vivir donde quiera que estemos, hacerlo, y por amor a Cristo, como dice Pablo, ¿no? Como él le habló a los tesalonicenses, con ese amor, con esa ternura, con eso que él había recibido de parte de Dios, quería que ellos tuvieran eso también. El problema de esto es de que cuando se trata de la integridad, pues, digamos, claro, tiene que ver con la palabra de Dios, a nosotros nos aplica que somos cristianos. Es duro hablar de esto, pero de alguna forma hay que hacerlo porque diría de lo contrario, somos unos ignorantes a la palabra de Dios, o simplemente no nos importa, porque se imagina, como dicen por ahí, cuando nos convertimos, mi ser se convierte, pero mi billetera no se convierte. Sabemos lo que tenemos que hacer. Dios es un Dios de misericordia, nos provee. Sabemos de que con unas semanas que no trabajemos, con un mes que no trabajemos, por mucho dinero que tengamos en el banco, se nos va a acabar rápido. Entonces, somos unos, somos infieles. Eso es integridad también, cuando no somos fiel a Dios, el darle a Dios, eso demuestra nuestra integridad. Y yo lo digo por mí mismo, porque a veces he sido un ladrón. Pero lo que pasa es de que, por lo menos los diezmos, cuando se trata de dar los diezmos, hermanos, no queremos. Cuando se trata de hablar de dinero, no queremos hablar de dinero, porque nos duele tanto el dinero. El dinerito que no se lo damos a Dios, nos lo metemos a la bolsa y tiene un hoyo la bolsa que se cae el dinero. Es como meter fruta a un saco, se lo mete y se desaparece. Eso se lo digo por experiencia propia, ¿no? De alguna forma nos enfermamos, cualquier cosa que pasa, esas son las consecuencias. No siempre es así. No siempre es así. Claro que dice la palabra que en el mundo tendremos aflicciones, tribulaciones y todo eso. No siempre es así. Pero tarde o temprano nos damos cuenta de que lo que queremos acumular se nos va a desaparecer, se nos va, como la sal se desvanece, ¿no? Entonces, eso es integridad, hermano. Cuando no le damos a Dios lo que Dios demanda de nosotros, nuestras responsabilidades como cristianos, somos simplemente, en pocas palabras, somos unos ladrones. Y Dios es paciente con nosotros. Dios nos abre los cielos cada día, nos provee. Y ahí estamos tratando, pero no vamos a pasar de ahí, simplemente no pasamos de ahí. Tristemente la iglesia está ahí hundida. Dios quiera, Dios nos abra los ojos, ¿no? Eso es integridad también. No, es un tema que no creo que nadie se atreve a hablarlo, pero es importante para el crecimiento de la iglesia, porque si no tenemos, también está saliendo un poco el tema, si no tenemos para pagar la renta a la iglesia, vamos a ir abajo los árboles. Entonces, ¿por qué? Porque no queremos dar, porque somos tacaños, porque no nos importa, porque simplemente no amamos a Dios, no nos importa la obra. Entonces, esto es a conciencia propia, ¿no? Y Dios es el que va a tocar nuestros corazones, y yo se lo digo por mí mismo. Yo me acuerdo una vez, yo dije, si yo tuviera dinero bastante, yo me usaba los reportajes de Israel, desde las personas que son exiliadas de Alemania, de lo que pasó, ¿no? Entonces, los ancianitos, y a mí me tocaba y yo lloraba y me remordía, si yo tuviera dinero.
unos $10,000, $5,000 yo los mando para allá. Entonces hubo un tiempo que yo tuve dinero y cuando me llegó el dinero, hermano, ni un centavo mandé. Entonces ese es el ser humano. Dios quiera y Dios cambia nuestros corazones. Esas raíces de amor a las cosas, a las posesiones. Dice la palabra de Dios, probadme, dice la palabra de Dios en Malaquías, y abrir las ventanas de los cielos, no para que abunde, sino que para que sobreabunde. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, de que esa es la integridad. Terminamos ya porque ya creo que nos pasamos de tiempo. Dice aquí lo que estábamos leyendo. En una época de tanto liberalismo teológico y desvío de la verdadera fe, los ministros cristianos debemos enfatizar que la santidad conviene a la casa de Dios. En el nuevo pacto, la sangre de Cristo, Dios nos ha llamado y nosotros respondemos con fe y una conducta digna del llamamiento celestial. Qué lindo, ¿no? Debemos orar que nunca seamos de aquellos obreros que al final oirán al Señor decir, nunca os conocí. Qué triste, ¿no? Que nosotros, hermanos, no seamos uno de esos. Yo no quiero estar en el lugar de esos. Voy a leer esta cita bíblica porque es bien importante, creo que ustedes se la saben de memoria ya. Dice Mateo 7, 22 y 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste, ¿no? Yo no quiero estar en ese lugar. Dios nos ayude, ¿no? Dice, la única manera efectiva para lograr un carácter cristiano tierno y fiel es mirar a Jesús a través de la fe. Su reino es buena voluntad para con los hombres y los que les servimos en la obra debemos imitar la mansedumbre y ternura de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé mansedumbre, que nos dé paciencia, que nos dé templanza, que nos dé sabiduría, ¿no? No cabe duda, hermanos, de que como lo hacía el apóstol Pablo, a pesar de todos los sufrimientos del primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, después de Tesalónica, sigue su trayectoria, ¿no? Hasta llegar a los Corintios, y él lo siguen tratando mal, y él sigue en esto, en Berea. Vemos de que Pablo no se da por vencido, de que qué amor tan grande el del apóstol Pablo, ¿no? Para con la iglesia de Tesalónica, una iglesia, hermano, que habían como más de 200,000 habitantes en ese entonces, una ciudad, un puerto muy importante. Solo voy a leer y terminamos aquí con esto. Dice que ya van a ser las 9. Al final de la carta, de la forma que este hombre, hermano, perseguidor de la iglesia, se expresa, le dice a los tesalonicenses, les dice, en capítulo 5, 12, le dice, os rogamos, hermanos, oiga lo que dice aquí, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Dice, y que los tengáis en mucha estima, y por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal,
Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando lo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Qué lindas palabras, ¿no? Se imaginan del hombre que era perseguidor de la iglesia, con qué cariño, con qué ternura, con qué palabras se despide de los tesalonicenses, ¿no? Entonces, hermanos, aprendemos que la oposición contra el apóstol Pablo no fue obstáculo para llevar el evangelio a Tesalónica. 1. También que el sufrimiento no lo detuvo. 2. Vimos el poder de Dios que convirtió a judíos, griegos y muchas mujeres. Cuando leemos las cartas del libro de los Hechos, nos damos cuenta que había mujeres importantes. Ellos podían haber tomado ventaja de estas mujeres, engañarlas y pedirles dinero, no lo hicieron. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, les importaban las almas. 4, dice, y también que en un corto tiempo de 3 días de reposo o 3 semanas, el poder de Dios tocó las almas. 5, vemos el propósito de Pablo de fundar iglesias y de ganar almas con el amor para Cristo. Ese era el plan y ese era el propósito cumplido, y que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros a ser imitadores de Pablo, de Cristo Jesús, y que ese amor nos una siempre, ¿no? Que los que estamos medios maduros, que maduremos, que los que estamos como niños empezando, que nos amarremos bien los pañales y sigamos adelante, ¿no? Que con ese amor, ¿no? Con ese, tenemos que llegar. Si ahora no damos, mañana vamos a dar. Todo sea para la gloria de Cristo, ¿no? Que tengamos la mentalidad de Pablo. Algo que siempre he tenido en mente y no lo había hecho es qué tiempos. Estaba pensando, pastor, por lo menos vienen los días festivos, ¿no? Tenemos a nuestros hermanos de Argentina, su papá, su mamá, nuestro hermano Gerardo. Estaba pensando que reunamos de a poquito con lo que los hermanos puedan, algo para mandarle un regalito a ellos, ¿no? Entonces, yo comenzaría con unos 100 o 200 ahí para mandarles algo. A nosotros aquí, yo sé que nos toca duro, no es nada fácil, pero es más fácil que en los países de nosotros. A ver, pensaremos de que las personas ya están retiradas, que no tienen necesidad, pero no es así, hermanos. Yo tengo una tía en California que está retirada y le toca muy duro. Yo cada 2 meses tengo que estarle mandando dinero, tengo que estar mandando dinero para mi país, para mi mamá, para mis hermanos. Es difícil, pero yo sé que aquí lo podemos hacer. Siempre y cuando tengamos trabajitos, sé que Dios nos ayuda. Entonces, dirán los hermanos allá en nuestros países, o estos hermanos allá en Estados Unidos, ni siquiera una banana se les saca. Esa es la realidad, hermanos. Estamos hablando del amor de Cristo, de que tenemos que amar a nuestro prójimo, de que tenemos que lo que nosotros tengamos, que los demás lo tengan. Porque yo solo quiero para mí. Tiene que haber el amor de Dios. Hagámoslo, hermanos, y los próximos domingos que vengan podemos reunir a poquito a poco y se les manda algo ahí. Entonces se le da a nuestro pastor por cualquier medio. Yo siempre estoy mandando dinero por MoneyGram.
pero va a otros medios, ¿no? Entonces, las informaciones que la pida nuestro pastor, y eso era todo, hermanos. Es un sentir que yo he tenido, simplemente que no lo había hecho así. Se le dice a los hermanos en la iglesia que colaboremos, y así demostramos el amor de Dios con un granito de arena, ¿no? Pienso que eso nos motiva, nos ayuda, como cuando alguien le regala un chocolate a uno, es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Bueno, Dios les bendiga. Hasta aquí mi parte, pastor. Sé que me pasé un poco el tiempo, pero gracias, hermanos. Aprendamos cada día, con poquito que Dios nos ilumine. Yo pienso que es una ganancia. Dios les bendiga. Hasta aquí mi parte, hermanos, pastor. Amén. ¿Puedo decir algo? Amén. Yo te tengo que pedir disculpas, Tony, porque siempre te pido disculpas, porque yo soy medio bocona y un poco impulsiva y un poquito metida. Entonces, ese sentir yo sé que lo tienes hace mucho tiempo y siempre te detengo porque te digo que no, ¿para qué? No porque no tengo yo amor, sino que porque a veces no es solo por que alguien tenga quizás una necesidad, quizás no hay necesidad, pero es simplemente un gesto de amor, ¿no? Un cariño, ya que no los tenemos aquí cerca, pues se puede bendecir de otra forma y te apoyo, y si tú das 200, pues yo también doy 200 y bendecimos a los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, le toca, pastor, su parte. Dios les bendiga, hermano. Amén, familia Lemus. Gloria a Dios. Gracias por este tiempo, Tony. Es muy importante que todo esto que vamos aprendiendo, siempre lo aprendamos como venimos con los estudios de los domingos también, ¿no? No hacer algo fuera de la palabra de Dios. Entonces, muchas veces la gente piensa que está en el poder de milagros, en el cómo me ven, en el cómo crezco como iglesia, pero es en las cosas simples, ¿no? Lo que decía Xiomara. O sea, viene a ponerse una inyección para estar flaca y después dice que el Señor la mantiene flaca porque come saludable. Entonces, es en las cosas sencillas de la vida como nosotros nos podemos mantener ahí al pie de la palabra de Dios. Porque no necesitamos nosotros hacer un ejercicio para que nos vea la multitud, sino impactar al que tenemos al lado cuando trabajamos cada día en lo secular. Cada cosita que hacemos demostramos que está Jesús en nuestras vidas. Cuando hablamos con nuestra esposa y le contestamos mal o le hacemos doler en algo, le hacemos una arruga porque no actuamos íntegramente, y ellos son los que más nos conocen. Cuando preferimos dañar a lo mejor a un hermano que contenernos. Todas cosas pequeñas que no tienen un reconocimiento grande de aplausos, pero que Dios los ve. O sea, la integridad es actuar de la misma manera que actúas en público cuando estás en privado, porque sabes que Dios te ve. Y como Dios me ve, yo tengo que actuar de esa manera. Entonces, en todos esos momentos que Pablo se dirigía, había un tremendo ataque, digamos, dentro de la iglesia que él formaba. Venían los apóstoles y las iglesias como Corintios le daban todas las ofrendas y los diezmos a los apóstoles y no a Pablo. Pero el que lo fundó fue Pablo y el que los evangelizaba era Pablo. Pero a Pablo no le mandaban ni un peso.
Entonces Pablo decía, yo puedo, porque yo soy el que les trae el alimento, ejercer de que ese diezmo que ustedes mandan se dirija hacia mí, que ese dinero que ustedes mandan se dirija hacia mí. Pero no lo voy a hacer porque no le quiero hacer carga sobre ustedes. No quiero traer ninguna carga. Ustedes, si la quieren dar para el otro lado, danla para el otro lado. Entonces, Pablo los seguía tratando con el mismo amor dentro de lo que estaban haciendo ellos. Y ese es el sentido que tiene todo este estudio que nos dio Tony, con todos los textos y todo que nosotros podemos ir viendo. Que en medio de toda la tribulación y en todo lo que le tocaba vivir a Pablo, él no cambiaba de amar a sus hermanos en el lugar donde había sido enviado. Ayer Tony decía, leyó 2 o 3 pasajes en donde el Espíritu decía, el Espíritu Santo no nos dejó entrar a Asia. No nos dejó. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo permite que esto quede en la Biblia? Porque quiere hacer ver la intimidad que tenía Pablo, el discernimiento que tenía Pablo para ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, él era guiado por el Espíritu Santo hacia lugares donde su vida corría peligro. Él era guiado por el Espíritu Santo hacia iglesias que no le reconocían su autoridad pastoral. Él era guiado por el Espíritu Santo a lugares donde recibía dolor y angustia. Pero él quería ir a ese lugar y no se oponía al accionar del Espíritu Santo, aunque le costara trabajo secular y trabajo evangélico. Entonces, para terminar de mi parte, en esas pequeñas cositas, nosotros vamos aprendiendo a hacer la diferencia. Que, por ejemplo, cuando van los chicos a la casa de Tony, de Oscarcito, no se quieren ir de ahí. Bueno, cuando van los amigos de Oscar. Eso es un síntoma bueno. Es un síntoma que encuentran algo diferente dentro de ese hogar. Entonces, cuando nosotros podemos impactar a cada lugar, sin que sea necesario ni siquiera hablar bien. Porque, por ejemplo, yo hablo mal inglés. Y yo le digo a los chicos, porque no tengo esa habilidad para hablar inglés. Y no es que me tire para atrás, entiendo más de lo que puedo hablar. Soy duro para hablar, porque siempre trato de hablar bien español. Entonces, como yo siempre mi vida siempre quise hacer radio y cosas, siempre me dediqué a poder aprender en mi lenguaje y utilizar bien el español. Y me cuesta mucho aprender otro idioma. Hay gente que no tiene ese problema. Pero yo cuando me dirijo hacia los chicos, no me interesa el idioma. No me pone barrera el idioma. Sino que yo espero que el accionar mío y del Espíritu Santo, y como yo actúe con ellos se sientan impactados por eso. Eso es parte de la integridad. Yo no sé si les conté o si le conté a Meli, a ustedes no. Pero hace unos días sube una nena en mi bus, de las partes que son todos blancos, y viene a hablar siempre conmigo. Una nena como Oscarcito. Es como Oscar, pero nena, gringa, y Oscar es hispano. Pero sí, sweet, dulce, una hermosura. Y yo siempre pensé, desde que la conocí, yo le decía a Meli, deben que ser cristianos los papás. Tienen que ser, porque esa nena sube al bus, me dice, ¿cómo es tu nombre? No me dijiste cómo te llamás, cómo estás. Viene, se sienta, es tan dulce. Y viene y se sienta y le digo, esta mañana te vi, te trajo tu mamá, le digo. Y después te vi en el downtown, le digo, te vi que estabas manejando con tu mamá, no viniste conmigo. Ah, no, me dice, porque los viernes
tratamos de ir a desayunar juntas, las tres, mi hermanita, yo y ella. Le digo, tu hermanita viene ahí al elementary, sí, ahí ella va. Dice, porque mi papá nos abandonó. Dice, wow. Yo digo, ella necesitaba contarme algo. Y entonces dice, los viernes compartimos desayuno con mi mamá y tengo 4 bases que tomarme porque estoy un tiempo con mi papá y un tiempo con mi mamá. Entonces me tengo que aprender los horarios de los bases cuando me toca ir para allá, para acá. Me dice, pero quiero decirte algo. El bus que más me gusta es este, porque puedo hablar con vos. Me dice, y yo digo, wow, digo yo, sorry, le digo, sorry por lo que estás pasando. Porque ella se notaba que estaba dolida por esa situación que sus papás se habían separado, ¿no? Entonces, digo, cuando no, simplemente, o a lo mejor eran un matrimonio bien lindo, porque educaron a sus hijos así de lindos. Y después por un momento a otro tiran todo por la borda y los que están sufriendo en ese momento son los niños. Y entonces yo me sentía gozoso de que ella pudiese tener la confianza de que con mi poco inglés, con el poquito que está, porque ella viene 2 días nomás, porque yo no sabía por qué venía 2 días, porque se va en otro bus. Ella sienta que en ese lugar es el lugar preferido, que necesita esos tiempos, esos 5 minutitos. Yo digo, esa es la presencia de Dios que está, y es simple, es muy simple, hacer que el trabajo sea servirles a ellos. Servirles, porque eso es lo que me toca. Entonces que ellos se sientan con confianza, que no les vas a traicionar, que no les vas a cargar, y todo eso lo podemos hacer en cada uno de los lugares donde estamos. En cada uno de los lugares donde estamos. Eso es parte de la integridad y el carácter íntegro de que podemos presentarles a ellos. No porque tengamos nosotros un mal día, se lo podemos trasladar a los niños, porque ellos lo tienen ya en sus hogares a los malos días. Entonces, si nosotros podemos hacer de que aprendan a ver el amanecer, que no lo ven, es un gran triunfo, un gran triunfo. Y eso es parte de la integridad y de lo que es casa de oración. Poder ponernos metas chiquitas, no superpoderosas de que queramos mover montañas y no podemos perdonar a quien tenemos al lado. Amén. Que tengan un día bendecido el día de mañana de Acción de Gracia. Gracias le doy a Dios por ustedes que son mi familia, por mis viejos que hace 2 años que se conectan, Gerardo, que realmente lo sentimos nuestro de la casa. Estaba María, la mamá de Xiomara, conectada en el Facebook. Estaba la mamá de Osman conectada en el Facebook. Así que poco a poco Dios va haciendo lo que siempre le pedí. Yo siempre le pedí que en mi iglesia se convierta toda la familia. No la quiero grande, yo quiero que todos los miembros de la familia se vayan convirtiendo. Para mí esa es respuesta de Dios. Que vayamos añadiendo parte de nuestra familia. Sí, qué lindo que se añada el vecino, pero mucho más lindo que se añada nuestra familia. Mucho más lindo. Amén. Que lo disfruten mucho y que coman rico. Bendiciones, papi y mami. Allá. Bueno, gracias. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas Bendiciones a todos los noches. Gracias, hermano Tony. Bendiciones a todos. Bendiciones, chicos. Feliz noche. Ganas. Que tengan un lindo Thanksgiving. Amén. Igualmente, hermanos, bendiciones. Gracias a todos. Bendiciones, Marianita. Bendiciones a todos. Bien, feliz noche, Marianita. Amén. Marianita. Un abrazo, mi amor. Bendiciones. Un abrazo, te dice pastor.